Oremos. Hoy, lo sobrenatural. Pocas cosas son más poderosas para convencernos que el poder de nuestros sentidos. Se dice que ver es creer, y si uno puede verlo, oírlo, tocarlo, saborearlo y olerlo, puede creerlo. Jesús, por cierto, bendice a aquellos que creen en lo que dijo, no en lo que ellos experimentan. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando el diablo atacó a nuestros primeros padres, desestabilizó sus poderes de razonamiento con una duda. Luego apeló a sus sentidos: vista, oído, tacto, sabor. Y ellos le creyeron. Sigue trabajando de la misma manera el día de hoy. Hay un tema que tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Y el origen y la naturaleza y la estrategia de lo que popularmente se denomina guías espirituales. Dios es amor. Nos advierte porque sabe que el engaño nos destruirá. Escuchemos lo que Dios tiene para decir, para aferrarnos a la verdad, aunque nuestros sentidos nos digan algo muy distinto. Lawrence, hay mucho debate en nuestra sociedad sobre los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres creados según la Biblia. Estoy leyendo en Ezequiel 28. El versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse, perfecto eras, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Está claro en las Escrituras que los ángeles son seres creados. Ese versículo está hablando específicamente de Lucifer, pero sabemos que se aplica a todos los ángeles creados, porque en el Apocalipsis se dice que hay millones. Además, en el libro de Hebreos 1, versículo 14, la Biblia dice: no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Son creados. Hay muchos de ellos y son seres espirituales. En el libro de Salmos se nos dice que son muy poderosos. En nuestra serie debatimos la lucha épica, la guerra que están librando Cristo y Satanás, el bien y el mal. ¿Qué papel juegan los ángeles en esto? Creo que los ángeles, bien los buenos, luchan por nuestra salvación, como Shariza mencionó. Pero creo que también hay otro bando de ángeles que quiere engañarnos, robar, matar y destruir. Hay dos bandos de ángeles. Es lo que dice la Biblia. Explícanoslo, Lawrence. Creo que Dios creó, como dice aquí, Dios creó a todos los ángeles para que fueran buenos. Sí. Pero la Biblia registró que Lucifer y los que lo siguieron se rebelaron en contra de Dios. Y entonces se convirtieron en ángeles malos. Se oponen a Dios y a su gobierno desde entonces. Continuemos desde lo que dijiste cuando leímos Ezequiel. Isaías cuenta la misma historia, pero de manera distinta. Leamos Isaías 14. En el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, está hablando de Lucifer. Lucifer dijo en su corazón que quería subir al cielo. Recalcaré algunos de los versículos. Dijo que quería levantar su trono sobre el trono de Dios. Quería estar en el lugar más alto. Lucifer quería estar sobre las alturas de las nubes. Quería ser semejante al Altísimo. ¿Saben qué le pasó? Esto es lo que dice la Biblia: te derribarán. Allí es donde fue, a las mayores profundidades del abismo. Él quería subir, pero en realidad al querer subir bajó. Esa fue su ruina por el orgullo de su corazón. Cuando experimentó ese orgullo en su corazón, Lucifer se rebeló contra Dios. Sí. Y entonces se lo echó del cielo. Un tercio de los ángeles cayeron y hubo una guerra en el cielo. Sí. Estábamos diciendo que si un periódico dijera guerra en Medio Oriente o guerra en Europa, sentiríamos escalofríos. Así que imaginen leer en el periódico del universo: guerra en el cielo. Es el último lugar en el que uno esperaría que empezara una guerra. Muy cierto. Esos ángeles, como dijo Johnny, fueron echados. Y esto es claro. No puedo creerlo. Estaban allí en presencia de Dios. Claro. Muy cerca de la perfección y la pureza. Sin embargo,
el ego apareció allí y sus corazones se pusieron en contra de Dios. Para mí eso es difícil de comprender en presencia de Dios, pero pasó. La guerra, como dijiste, empezó en el cielo. Es difícil de entender y creer, ¿cierto? Pero la guerra empezó en el cielo. Y ahora, ¿cuál es el propósito de los ángeles diabólicos? Hablemos de estos ángeles diabólicos. Digo, ¿cuál es su mayor propósito? Yo diría que mentirnos. Si son ángeles diabólicos, entonces quieren ir en contra de Dios. Y si Dios nos ama, entonces querrán destruirnos. Y eso nos conduce a la habilidad que tienen. Tienen la habilidad de simular. Piensen en el jardín del Edén. Satanás llegó y se le presentó a Eva en forma de serpiente. Y le habló. Es un engaño poderoso. Seguro a ustedes se les ocurrirán otros ejemplos. Es interesante. En el mismo proceso de engañarnos, sigue luchando contra Dios. Al generar muchos engaños ante Dios, que está tan interesado en la verdad y no en el error y el engaño. Y al engañar al mundo, al engañarnos a nosotros, sigue en realidad luchando en contra de Dios. Otra simulación de otra historia del Antiguo Testamento es cuando el profeta Samuel muere y Saúl quiere tener alguna respuesta con respecto a su situación y en vez de recurrir al Señor en busca de la respuesta a sus problemas, va a una adivina, la bruja de Endor, que había criado a Samuel. Pero era imposible para Samuel volver a elevarse para el verdadero, porque estaba muerto. Los muertos nada saben. Y cuando fue a la adivina, ella elevó al espíritu de Samuel. El problema de Saúl fue que consultó a esta adivina en vez de a Dios. Las simulaciones siguen sucediendo. Y sucedieron antes. Sí, y esa simulación fue tan buena que se parecía a Samuel y sonaba como Samuel. Era muy convincente. Estamos planteando o encontrando un tema muy, muy importante, que una de las tareas principales del diablo es el hecho de simular. Sí. Digo, no mencionaste un texto, pero citaste un texto cuando dijiste los muertos nada saben. ¿Dónde está eso en la Biblia? 9, versículo 5. Creo que deberíamos leerlo porque este es un tema muy, muy importante. Bueno. Porque si el trabajo principal del diablo es el de simular, tenemos que saber sobre qué será que él va a mentir. Así que, ¿qué dice el versículo? Esto es lo que dice el versículo. Porque los que viven saben que han de morir. Eclesiastés 9, versículo 5. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué dices de esto, Lawrence? Dice que los muertos nada saben. Esto es para decir delante del diablo y de aquellos que creen que cuando una persona muere, sigue viviendo. Dios está diciendo que no para nada. Y la Biblia lo deja muy, muy en claro, con ímpetu. Los muertos no saben nada. Significa lo que dice. Terminó el juego. Sí. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es interesante que aún así mucha gente cree, y la pregunta que me surge es, ¿a quién le están creyendo? ¿Le creen a Dios? ¿O le creen al diabólico que dice que cuando mueres sigues viviendo? La Biblia lo deja muy claro. Es lo que simuló ante Eva en el jardín del Edén, en el árbol, cuando ella comió la fruta, porque la mentira fue que no moriría si la comía. Dios había dicho que iba a morir. Así es. Pero él llegó y dijo que ella no moriría. Y esa mentira sigue presente hoy. No morirás, no morirás. Debemos preguntarnos quién dijo la verdad. La Así verdad. El diablo dijo que no moriría y Dios dijo que moriría. La pregunta es, ¿quién dijo la verdad? Bueno, es obvio, ¿no? En lo que Claro que sí. a la Biblia respecta, Dios dijo la verdad. El Así es. problema es que la mayoría de la gente de hoy cree La mentira. la mentira del diablo. Hay un giro también en esto. Incluso durante la época de Cristo, el diablo no solo se hizo pasar por una persona o por los muertos,
seres humanos fueron poseídos por él. Leo de Mateo 15, la dama se acerca a Jesús y llora y dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No solo simula ser alguien más, va incluso mucho más allá de eso. Posee a la gente. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Por qué estos seres espirituales quieren tener algo que ver con nosotros? ¿Por qué quieren entrar en nosotros? Buena pregunta. Pero cuando lees el libro de Juan, exactamente en el capítulo 10, se nos dice que Él quiere matar, quiere destruir y quiere apropiarse de nuestra vida. Es su propósito. Por eso bajan, es por eso que quieren habitarnos. Por eso quieren acosarnos y poseernos, quieren destruirnos. A mí me parece un argumento muy poderoso, ¿no? La única razón por la que el diablo está interesado en nosotros es porque quiere destruirnos. Bueno, hasta ahora averiguamos que el diablo simulará, habitará, poseerá, para usar un término bíblico. ¿A qué conduce eso, Lawrence? La manera en que intenta contrarrestar la obra de Dios Sí. es haciendo muchos milagros. Por ejemplo, uno lee en las Escrituras y descubre que en la época de Moisés, delante del faraón, Dios demostró su poder haciendo milagros. El diablo falsifica incluso eso. Entonces, mientras hace esto, también intenta que la gente le crea y lo siga. No solo quiere destruirnos, trata de hacer que lo adoremos, que lo consideremos un Dios, en vez de un ser creado, tal como leemos en las Escrituras. Es lo que quiere desde el principio. Quería ser como Así Dios. Es interesante notar que casi todas las culturas del mundo siguen la mentira del diablo, creen que hay una vida después de la muerte, de una u otra manera. Incluso en la cultura aborigen. Johnny, háblanos un poco de esto. ¿Cómo afecta eso su pensamiento? Sí, mira, varía en los distintos grupos tribales de Australia. Pero tienen una cosa en común. Cuando mueres, tu espíritu se va a otro lugar. Se va al mundo espiritual. Por eso es que es tan triste un funeral aborigen. Esa gente no tiene la esperanza que tenemos nosotros. Creen que nunca volverán a ver a sus seres queridos. Por eso es tan triste y hacen tanto duelo. Es un suceso escandaloso. En el funeral cristiano, siempre hay esperanza. ¿Qué pasa en el Pacífico Sur, Lawrence? Bueno, yo soy de la Salomón y bueno, en realidad nuestra cultura es un tipo de cultura animista. Adoramos a las criaturas que están ahí. Tenemos dioses tiburones, tenemos dioses cocodrilo, tenemos dioses pez. Adoramos a los árboles y a las montañas y es bastante interesante porque nuestro pueblo, nuestros ancestros tienen muchos encuentros poderosos con estos objetos animistas que están en el mundo. Y bueno, al pensar en todo esto, yo pensé en otra cosa, que es el diablo intentó reducir a la humanidad a pensar que Dios es estas cosas del mundo, los árboles, las montañas, los peces, el tiburón. Para que no adoremos al gran Dios, está desviando la atención de adoración a todas estas cosas creadas. Y esto es muy, muy poderoso en mi cultura. Ajá. ¿La posesión demoníaca es importante en las islas? Mucho más hoy en día, porque incluso en una supuesta sociedad educada,
Pese a todas las habilidades intelectuales que tenemos al estudiar ciencia y todo eso, la gente trata de volver a tener un encuentro poderoso con el diablo. Sé que hay algunos estudiantes que salen a pescar al diablo, usan cañas para intentar pescar al diablo y se emocionan al sostener el otro extremo de la caña. La corriente eléctrica que fluye por la caña los electriza y ellos lo disfrutan. Se convierte casi en una adicción. Entonces el diablo es real. Charissa, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo decirlo? Hablando de la sociedad que se considera más educada, ¿el espiritismo es ¿Popular? importante Sí. en nuestra cultura? Cualquier persona que enciende el televisor ve algunos de los programas que hay que involucran hablar con los muertos. En ellos hay mediums y cosas por el estilo. Está en la radio, está en los libros populares, en la literatura infantil. Pero volvamos a lo que Dios piensa de todo esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, esto es muy grave a los ojos de Dios. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En otras palabras, a los ojos de Dios, esto no puede existir, es muy, muy peligroso. ¿Y por qué es tan peligroso? Tenemos que pensar una vez más en la situación en general. Hay una guerra, estamos en un conflicto, hay bien y hay mal. Si estamos de este lado del río, literalmente estamos decidiendo unirnos al enemigo en esta historia. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto no está confinado a algunas culturas. Es algo que prolifera en todas nuestras culturas porque el diablo nos engañó y Sí, así es. quizá haya un poco de variación aquí y allí, pero básicamente es lo mismo. Puedes comunicarte con los muertos de una u otra manera. Conocí a mujeres que me dijeron, anoche vi a mi esposo que murió hace 5 años y entonces pude hablar con él. Johnny, ¿qué le dirías tú a esa persona? Sí, a veces es muy difícil convencerlos de lo opuesto, pero uno debe decidir en qué basará su experiencia. ¿Basarás tu experiencia en tus sentidos, en el sentir, en lo que viste, o basarás tus creencias en la palabra de Dios? Ajá. Y la palabra de Dios nos dice, como leímos en Eclesiastés, que cuando estás muerto, no puedes regresar hasta la mañana de la resurrección. Y el diablo quiere engañarnos y el Apocalipsis nos dice que sabe que su tiempo está llegando a su fin. Él está esforzándose más en sus ataques contra nosotros, en sus engaños. Está atacando como un león rugiendo, destruyendo a los que puede devorar. Pero sabe que el fin se acerca, sabe que tiene poco tiempo. Está esforzándose más, envía su mensaje al mundo e intenta engañar a toda la gente que puede. Bueno, entonces cuando nos comunicamos, o si alguien se comunica con los muertos, recibirá una respuesta. ¿Es lo que la Biblia dice? No tanto, porque los muertos, como dice la Biblia, están dormidos. Se están comunicando con el diabólico. No dudo de que tendrán alguna clase de comunicación. Sí, exacto, eso pasa. No Sí, dudo de claro, eso. así es. Y sabemos que eso ocurre. Pero ¿con quién se están comunicando? Esa es la pregunta, Exacto, es lo definitivamente lo importante. es. Bien, por Eso es lo nuestros importante. televidentes, algunos quizá son tentados o se comunicaron de esta manera y sienten que hablaron con su padre o con su madre o esposo o esposa o hijo y quizás se sienten muy consolados por eso y es entendible o no. Claro Sí. ¿Por que qué sí. Dios se opone a eso? La razón es que es imposible hablar con los muertos. Porque están muertos. Sí. Entonces, si hablas con un muerto, no hablas con tu ser querido que falleció. Hablas con una forma de espíritu. Sí, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Leeré solo el versículo 14. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y son los espíritus de demonios los que hacen este trabajo. La Biblia dice que no se puede hablar con los muertos. La gente cree que lo hace.
Por eso Jesús da 3 advertencias en su discurso con los discípulos en Mateo 24. 3 veces dice, estoy pensando en los ejemplos de los versículos 4 y 5. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De nuevo en los versículos 10 y 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego sigue hablando, diciendo que será posible engañar incluso a los escogidos. Esto se relaciona con lo que decías al principio. No podemos confiar en nuestros sentidos. No podemos confiar en lo que sentimos o en lo que vemos. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dice, si fuere posible, engañarán Sí, a los así escogidos. Y solo es posible si no saben cuál es la verdad. Así es. Pero si sabes la verdad, no será posible que tú seas engañado. Me parece que el diablo es todo un diablo. Les diré por qué. Cuando una persona está más vulnerable, cuando perdió a un ser querido, cuando está deprimida y más bajo, no puede caer. El diablo llega a susurrarle en los oídos que puede comunicarse y él la engaña cuando está más vulnerable. Por eso el diablo es tan diablo. Por eso Dios se opone tanto a él y nos advierte que no caigamos en este engaño, no porque nos quiera apartar de una dulce verdad. Lo que ocurre es que Dios sabe. Dios sabe que es un engaño y nada más. ¿Cierto? Yo suelo pensar que estamos en mucha desventaja, ¿no? Lawrence, ¿no? Como seres humanos, digo. Sí, es muy cierto. Y nuestra esperanza está puesta en Dios. De otra manera no tendríamos esperanza alguna porque el diablo es todopoderoso. Tiene 6,000 años más de práctica. Exacto. Nosotros estamos aquí hace solo 5 minutos. Es muy cierto. Esperar en la tumba no es algo malo. Dios en su sabiduría, en su amor y misericordia, lo ideó de esa forma. Debemos dormirnos al morir. Pero lo próximo que veremos será el amoroso rostro de Jesús cuando regrese, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que nos tiene reservado a los que lo amamos. Esto no es un consuelo frío, es una fabulosa esperanza. Sí. Muy cierto. Estabas leyendo, Charissa, en el Apocalipsis 16 que en los últimos días este iba a ser un tema importante. Sin duda, porque Dios detenía, según las Escrituras, Dios detenía los 4 vientos de la tierra. Pero al final Él lo soltará. Y el demonio, el diablo, va a hacer su mayor esfuerzo por intentar engañar, destruir, incluso quizás haya cosas que aún no hayamos visto. Sí. Y yo pienso, bueno, no es que yo piense, es un hecho de las Escrituras, que necesitamos creer en lo que la Biblia dice, que todo va a salir mal. Ya vimos que simuló ser una serpiente ante Adán y Eva. Así es. Los engañó, ellos le creyeron. Y después, él apareció tomando la forma del espíritu de Samuel ante la bruja de Endor. Entonces, él puede simular y sigue teniendo esa habilidad incluso hoy. Sí, porque una vez una mujer me dijo... Era mi esposo, claro que sí, porque me habló de cosas personales que solo él y yo sabíamos. Y está relacionado con lo que decías antes. Nosotros llegamos hace solo 15 minutos. Sí. Pero el diablo estuvo aquí y se estuvo entrenando desde antes. Él sabe perfectamente cómo imitar a cualquier persona. El engaño tiene algo. Cuando te engañan, no lo sabes. Así de bueno es el engaño. Muy cierto. Sí, es cierto. Sí. Muy bien Sí, dicho. pensaba en el texto de Isaías 8, versículo 20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y tomémoslo como viene de nuestra cuidadosa guía, la Biblia. De hecho, no siempre es Lo fácil sé. hacerlo. Cuando las lágrimas caen y tenemos la oportunidad de comunicarnos, bueno, por eso el diablo es tan diablo. En esta gran batalla épica que nosotros continuamos descubriendo al estudiar, encontramos que hay 2 fuerzas de nuevo, el bien y el mal. Recordamos que hubo una rebelión
en el cielo y esa rebelión finalmente bajó a la tierra y el plan del gran simulador, el diablo mismo, es engañarlos a ustedes y engañarme a mí. Todos nosotros estamos expuestos al engaño. Recuerdan que en el jardín del Edén, como nos recordaron, el diablo simuló ser la serpiente, habló a través de una adivina, y hay que decirlo, todavía está con ese plan hoy. En esta historia épica, desde el comienzo y con el correr de los años hasta el fin de los días, el clímax va a ser como dice la Biblia cuando Jesús regrese a reparar nuestros errores y a llevarnos de vuelta al glorioso redil de Cristo. Y uno de los grandes errores de los que debemos ser conscientes es el hecho de que los muertos no continúan viviendo después de morir. Sea cual fuere la cultura o el país actual, esa es la mayor enseñanza de cada cultura, de cada grupo alrededor del mundo, que cuando mueres, de una forma u otra, sigues viviendo. La declaración de Jesús es que los muertos nada saben, y por cierto, nada sabrán hasta que Jesús vuelva a venir. De hecho, tengo una aseveración aquí que me gustaría leerles. En la segunda a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10. Pablo escribe aquí a la iglesia de los tesalonicenses y esto es lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Lo ven? Ustedes y yo seremos engañados. Dios dice, a menos que amemos la verdad. Una de las cosas de la época en la que vivimos es que la verdad no es muy importante. Que uno tenga una sensación de felicidad interna es lo único que importa, pero la Biblia no enseña exactamente eso. La Biblia dice que la verdad es muy importante, dado que a menos que entendamos la verdad seremos engañados. Y dice aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, van a ser engañados terriblemente para que crean la mentira. Y mi pedido a todos nosotros hoy, a cada televidente, a todos, es que confiemos en lo que la Biblia dice, que confiemos en Jesús, aunque todo lo que nos rodee esté gritando a nuestros sentidos que este no es necesariamente el camino correcto. Confiemos en Jesús, porque Jesús sabe y somos muy propensos a ser engañados, pero en estos últimos días Dios nos dio este libro y yo ruego que todo televidente tome este libro y lo ame y llegue a amar la verdad para que no nos engañen. Ahora los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por la palabra de Dios. Nos diste la palabra porque tú nos amas, porque no quieres que nos engañen. Te ruego que bendigas a todos los televidentes, particularmente bendice a quienes perdieron a un ser querido recientemente. Por favor, acércate a ellos, aliéntalos y apóyalos. Señor, sabes lo vulnerables que somos cuando sufrimos una tragedia y por eso te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar en tu palabra. Hazlo aunque no siempre podamos ver la luz al final del oscuro túnel. Pero sabemos que Jesús nos ama y que querrá lo mejor para nosotros. Bendice a cada televidente, bendícenos a todos y manténnos leales hasta que Jesús venga. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.